Prevención de explosiones. Índice 1. Medidas de control de explosiones por generación súbita. 1.1. Explosiones por evaporación de líquido que entra en contacto caliente. 1.2. Autoconfinamiento de gases pesados. 1.3. Detonaciones. 2. Medidas de control de explosiones por rotura del recipiente. 3. Lo que le sucede al recipiente. 3.1. Prevención en la etapa del diseño. 3.2. Prevención en la etapa de la fabricación. 3.3. Prevención y protección durante el uso. 4. Lo que sucede fuera del recipiente. 4.1. Prevención y protección contra los impactos. 4.2. Limitación de la temperatura. 5. Limitación de la presión. 6. Métodos de protección y mitigación contra explosiones. 6.1. Alivio, venteo. 6.2. Contención. 6.3. Contención y alivio. 6.4. Aislamiento, alejamiento. 6.5. Ventilación. 7. Sistemas supresores de explosiones. 7.1. Antecedentes. 7.2. Descripción. 7.3. Funcionamiento. 7.4. Aplicaciones. 7.4.1. Aislación y venteo. 7.5. Limitaciones. 7.6. Componentes del sistema. 8. Prevención contra las bleves. 8.1. Limitación de la presión. 8.2. Introducción de mallas que retardan la aparición de las bleves. 9. Prevención de explosiones químicas por reacciones de propagación. Proyectil externo, por ejemplo otra explosión, o por un impacto mayor como puede ser el choque de un vehículo. Lo que sucede dentro del recipiente. Dentro del recipiente la explosión sucede por efecto del producto almacenado. El estudio en esta etapa está en relación con los distintos tipos de explosiones, entre ellas las físicas y las químicas. 3. Lo que le sucede al recipiente. Siendo en las explosiones confinadas, el recipiente el que juega el papel más importante en el proceso de la explosión, es decir, sin recipiente que contenga los productos y permita la elevación de la presión hasta la rotura del mismo, no existe explosión. En la industria la mayoría de los productos que se utilizan no pueden estar sino dentro de un recipiente que los contenga, es entonces, que estos merecen un análisis especial. La prevención de los recipientes la dividiremos en 3 etapas. Diseño. Fabricación. Transporte. Montaje. Uso. 3.1. Prevención en la etapa del diseño. La seguridad comienza en el diseño, aunque son palabras muy trilladas en materia de seguridad, marcan una gran realidad. La mejor medida de prevención a aplicar en esta etapa es el diseñar siguiendo los lineamientos y exigencias de normas reconocidas en el tema, como lo son las normas ASME de los Estados Unidos, u otras. También podemos agregar otras. Como diseñar formando grupos técnicos interdisciplinarios, revisión del diseño por terceros, etc. Un adecuado conjunto de elementos de protección también aparece en esta etapa del diseño del recipiente y de su área de ubicación y contención. 3.2. Prevención en la etapa de la fabricación. Las medidas que se pueden adoptar para garantizar un adecuado proceso de fabricación son, entre otras, compra de materiales y elementos certificados. Control de la calidad de los materiales. Personal calificado. Control del proceso de fabricación. Soldadores y procesos de soldadura calificados. Control de las soldaduras mediante técnicas radiográficas y tintas penetrantes. Controles finales de entrega como ser, control de hermeticidad y prueba hidráulica. Traslado y montaje adecuado para evitar daños que puedan debilitar al equipo. 3.3. Prevención y protección durante el uso. El uso de los recipientes conlleva la toma de determinadas medidas, que las podemos encuadrar en las siguientes. Control periódico del recipiente. Los controles periódicos más comunes son, medición de espesor de paredes. Control de soldaduras mediante tintas penetrantes y barra o radiografiado, prueba hidráulica e inspección visual. Prevención. Evitar el proceso de la combustión,
Para explosiones de deflagración. En los recipientes sometidos a presión, explosiones físicas, se centra en medidas. Para evitar el fallo del equipo, y las podemos dividir en o limitación de la presión, o limitación de la temperatura, o prevención y protección contra los impactos. Protección y mitigación de las explosiones. Equipos que tienen como objetivo limitar los daños de una explosión, una vez que está comenzando, o cuando se produjo. O suprimir y confinar la explosión. O reducir o resistir sus efectos. 4. Lo que sucede fuera del recipiente. Entre los grupos de medidas a tomar están en relación al control del proceso de la combustión en el A con acento OEA externa al recipiente, y el control o protección contra impactos. 4.1. Prevención y protección contra los impactos. Las técnicas de prevención de impactos pueden ir desde el refuerzo del grosor de las chapas que forman las paredes del recipiente, y el uso de aleaciones más dúctiles y elásticas. Resisten mejor los impactos, hasta la protección de los fondos de las zonas delanteras y traseras de los vagones y las cisternas. También se pueden instalar barreras protectoras contra impacto de vehículos y dichos tanques se encuentran en las cercanías de un camino. Para tanques del tipo fijo, una buena ubicación dentro del predio industrial, alejados de los procesos críticos, fuera de los caminos de circulación principal, tanto externo o interno, es de suma importancia para evitar impactos. En áreas de almacenamiento de combustibles líquidos inflamables, plantas refinadoras de combustibles, parques de tanques de GLP o similares, se limita o prohíbe la circulación área. 4.2. Limitación de la temperatura. La limitación de la temperatura puede lograrse por prevención contra el fuego. Refrigeración de los recipientes. 4.2.1. Prevención contra el fuego. Por supuesto que lo mejor es evitar las combustions incontroladas, pero en caso de que suceda un incendio, es necesario apagarlo o por lo menos limitar la intensidad de las llamas que llegan a los recipientes no afectados y o el tiempo de exposición al fuego. Entre los aspectos más sobresalientes podemos nombrar eliminar las fuentes de ignición, o controlar la temperatura de las superficies, o verificar certificaciones de los equipos eléctricos, o control de tareas en caliente, o control de la temperatura superficial de equipos eléctricos, o control de fumadores, o calentamiento espontáneo, o controlar la fricción en bandas y rodillos, o verificar lubricación de cojinetes, o extraer objetos metálicos extraños, o controlar descargas electrotáticas. Condiciones del producto. O usar otro producto. O generar menos cantidad de polvo. O generar polvo con mayor granulometría. O evitar acumulación de polvo, por captación y o limpieza. Condiciones del ambiente. O inertización, bajar nivel del oxígeno del aire. 4.2.2. Refrigeración de los recipientes. Tanto sea para limitar la cantidad de calor que llega producto de un incendio vecino, o para limitar la cantidad de calor por efectos de climas extremos, es necesario refrigerar los recipientes y esto se consigue con agua. Es el método más efectivo cuando el problema es por causas térmicas. La aplicación del agua puede evitar una explosión, pues forma una película sobre la chapa que evita que la temperatura de las paredes del recipiente suba por encima de 100 grados y, entonces, no es probable que a tal temperatura se reblandezca, pérdida de resistencia, o fisure el metal del recipiente. Sin embargo, hay casos en que la aplicación de agua puede ser contraproducente. Es el caso de los gases criogénicos y que si se les rocía con agua a la temperatura normal, toman calor de la misma y aumentan, por lo tanto, su presión interna. La refrigeración se puede hacer con mangueras, sistemas de rociadores fijos y los sistemas monitorizados de rociado. Las mangueras, con vacuilas de niebla, tienen la ventaja de su movilidad y versatilidad, pero presentan cierta limitación de capacidad y necesitan, además, un cierto tiempo para su montaje. Los sistemas de rociadores y los monitorizados son más efectivos, pero solo se puede disponer de ellos en algunas zonas de almacenamiento.
Determinadas unidades de proceso y en ciertas estaciones de carga y similares. 4.2.3. Aislamiento de los recipientes. La limitación de propagación de altas temperaturas debidas a incendios, focos de calor intenso, etc. se puede conseguir también mediante el uso de adecuadas técnicas de aislamiento. Hay varias técnicas: enterramiento, cubrimiento, tanques semienterrados, y revestimiento. El enterramiento y cubrimiento son sistemas obvios de protección antitérmica muy utilizados en almacenamiento de GLP y para ciertos hidrocarburos. Los sistemas de revestimiento son variados: lanas de vidrio, poliuretano, ciertos cementos, sustancias bituminosas, etc. Cuando el revestimiento se diseña para la protección de explosiones, se suelen proyectar para resistir un determinado tiempo, pasado el cual se supone que otras medidas de protección entrarían en funcionamiento: refrigeración externa. 4.2.4. Cubetas de retención. Si bien la cubeta de retención tiene la misión fundamental de retener un derrame accidental de los depósitos existentes en su interior, para evitar la propagación de incendios por la sustancia derramada, cabe destacar la necesidad de que dichas cubetas cuenten con un sistema de desagüe que permita su rápido vaciado y traslado del fluido derramado a un contenedor seguro. Evidentemente, la superficie de la cubeta ofrecerá una pendiente necesaria para facilitar el desagüe. Se han producido accidentes precisamente por combustions de la sustancia retenida en la cubeta que han provocado la explosión de los recipientes situados en él. Es, además, necesario que en la zona de la cubeta no exista bombas y equipos que pueden ser causas de escapes o de incendios en esa área, que debe ser considerada como peligrosa. Toda tubería que atraviese los muros perimetrales de la cubeta deberá estar recubierta con juntas de estanqueidad. 5. Limitación de la presión. La limitación de presión tiene como objetivo la protección del tanque o recipiente por efectos externos, fundamentalmente el calor, o por problemas internos, un sobrellenado, o ambos al mismo tiempo. Se consigue por medio de mecanismos que actúan cuando el valor de la presión interna dentro de un recipiente sometido a presión supera el valor de calibración del mecanismo de alivio. Esta presión está determinada en función de la resistencia mecánica del recipiente, más un factor de seguridad apropiado. Podemos encontrar entre estos mecanismos a tres elementos que son los más usados: válvula de seguridad, disco de ruptura, tapón fusible. 6. Métodos de protección y mitigación contra explosiones. Se trata de las técnicas encaminadas a neutralizar los efectos de una deflagración que ya se ha producido. Estas medidas no son efectivas o resultan impracticables en el caso de las detonaciones, salvo la técnica de aislamiento. Las detonaciones solo pueden combatirse con medidas de prevención. Pueden distinguirse las siguientes técnicas de neutralización. 6.1. Alivio, venteo. Desvío de la explosión mediante la rotura de aliviadores, de forma que se disipe en el entorno sin provocar daños. 6.2. Contención. Confinamiento de la deflagración en el recipiente o conducto en que se produce. La contención requiere el concurso de dos factores. A. Que el recipiente sea resistente a la presión generada por la deflagración. B. Que la deflagración no pueda propagarse a otros conductos y recipientes. Esto se consigue, según el caso, mediante el empleo de una o varias de las técnicas siguientes. El cierre rápido automático de los sistemas de transporte neumático o de los conductos de combustible. El establecimiento de barreras contra explosiones de cierre rápido y automático. La mayoría de las válvulas de compuerta rotativa y de los transportadores helicoidales utilizados en las plantas industriales de tratamiento de sólidos pulverulentos constituyen barreras efectivas. En otro tipo de plantas puede ser necesario utilizar válvulas de aislamiento de alta velocidad de cierre. El establecimiento de barreras de agente supresor mediante una descarga rápida y automática. La inertización anticipada de los conductos y recipientes contiguos. 6.3. Contención y alivio. Técnica que combina elementos o materiales resistentes a la presión, elementos
Constructivos en el caso de recintos y materiales en el caso de recipientes, y aliviadores de presión. 6.4. Aislamiento, alejamiento. Alejamiento del recipiente o recinto peligroso del resto de las instalaciones. Suele combinarse con la técnica de contención y alivio. Se utiliza como protección contra las detonaciones de depósitos auxiliares de sustancias explosivas, como la nitrocelulosa. 6.5. Ventilación. La ventilación es el medio de crear una zona abierta en la pared de un recinto donde se desarrolla un proceso, como respuesta a una subida de presión súbita y excesiva. Esa zona abierta limitará la subida de presión hasta valores aceptables para los equipos sin que se produzca daños, siempre que el hecho que haga subir la presión no supere las condiciones del caso más desfavorable que se utilizaron en el proyecto. 7. Sistemas supresores de explosiones. 7.1. Antecedentes. En el año 1912 una compañía alemana patentó un extintor rápido de polvo seco. Este es el primer sistema supresor rápido de incendios del que se tiene noticia. La Segunda Guerra Mundial aceleró el desarrollo de estos sistemas. Las estadísticas de la RAF mostraron que el 80% de las pérdidas totales de aviones en combate eran debidas a incendios. Como resultado, en el Reino Unido se desarrolló un sistema de extinción ligero y de alta eficacia para proteger los motores y el sistema de alimentación de combustible de los aviones. En Alemania se desarrolló un sistema similar. El funcionamiento de estos extintores de acción rápida se basaba en 3 elementos. La presurización permanente del agente extintor. El gran diámetro del orificio de descarga. La gran velocidad de apertura de la válvula de descarga, provocada por medio de una carga explosiva. Estos 3 elementos, combinados con un sistema de detección rápida de llama o de incremento de presión, constituyen la base de los actuales sistemas supresores. 7.2. Descripción. Un sistema supresor de explosiones es un dispositivo que detecta una deflagración dentro de un recipiente o de un recinto en los momentos iniciales de la oxidación y que descarga un agente extintor adecuado en la cantidad y con la velocidad necesarias para detenerla reacción antes de que se alcancen presiones capaces de producir una explosión. Entendiendo como tal la rotura de un recipiente o de un contenedor debido a una sobrepresión interna, seguida de una onda de expansión destructiva en el interior. La propagación de una onda de presión destructiva en el interior de un conducto o de una galería. Conviene destacar 2 aspectos. 1. Los sistemas supresores protegen contra explosiones cuyo origen es una deflagración. Es decir, contra explosiones de origen químico causadas por una reacción de oxidación cuyo frente de reacción avanza a velocidad subsónica. En las detonaciones, el frente de reacción avanza a velocidad sónica o supersónica y el incremento de presión es tan rápido que no hay tiempo material para su detección y mucho menos para su supresión. 2. Estos sistemas suprimen deflagraciones en el interior de recipientes y recintos. Contenedores, conductos, recintos de pequeñas dimensiones y galerías. No es necesario que el recipiente o recinto esté completamente cerrado, pero sí que ejerza un efecto de confinamiento sobre la nube explosiva y que sus dimensiones sean limitadas. Solo así pueden tener lugar una detección y una supresión efectivas. Por otra parte, en las deflagraciones libres rara vez se alcanzan presiones peligrosas, una excepción a esto son las explosiones de nubes de vapor no confinadas hasta convertirse en detonación. 7.3. Funcionamiento. Un sistema supresor se compone de 4 tipos de elementos: detectores, supresores, agente supresor y equipo eléctrico de control. Los principios de funcionamiento del sistema son similares a los de un sistema de extinción automática de incendios, detección precoz y descarga rápida de un agente extintor adecuado. Pero la escala de tiempo es diferente. Desde el inicio de la deflagración hasta que se generan presiones peligrosas para el recipiente transcurre un periodo de tiempo tan corto que ha de medirse en milisegundos. En ese periodo de tiempo ha de producirse la detección, la señal de descarga y la descarga. Esto requiere la combinación de los elementos siguientes. La detección debe ser extremadamente rápida y fiable,
para que no se produzcan falsas alarmas y descargas erróneas. La descarga debe ser extremadamente rápida, el agente extintor adecuado y la cantidad de agente extintor suficiente para suprimir la deflagración. En el funcionamiento de un sistema supresor se pueden distinguir las fases siguientes. 1. Ignición, comienza la deflagración. 2. Detección, el aumento de presión o la radiación de la llama activa en el detector y se produce la señal de disparo del supresor. 3. Disparo, se inicia la descarga del agente supresor. 4. Presión máxima, continúa la descarga de agente supresor. La presión interna del recipiente, suma de las generadas por la deflagración y por la descarga de agente supresor, alcanza su valor máximo. 5. Conclusión, la deflagración ha sido suprimida y la presión desciende lentamente. 7.4. Aplicaciones. En principio, los sistemas supresores de explosiones pueden utilizarse para proteger tanto recintos, como una alternativa a la técnica de contención y alivio, que combina elementos constructivos resistentes y aliviadores de presión, como equipos de proceso, como una alternativa a la técnica de alivio. Sin embargo, rara vez se emplean para proteger recintos. A causa de las limitaciones que suponen la resistencia mecánica necesaria en los muros, el volumen del recinto y la seguridad del personal. Los sistemas supresores de explosiones se utilizan generalmente para proteger equipos de proceso, recipientes, conductos y galerías. Las aplicaciones más frecuentes son las siguientes. Depósitos de líquidos inflamables. La supresión de explosiones comenzó en los tanques de combustibles de los aviones. Se utiliza en los parques de almacenamiento de líquidos inflamables para evitar la rotura de los depósitos por explosión y la extensión del incendio a los depósitos contiguos. Procesos de molienda, trituración y pulverización, la supresión de explosiones. Se utiliza en procesos tales como la molienda de grano y manipulación de harina, la trituración y mezcla de plásticos y la pulverización de carbón. Los sistemas supresores se instalan en los molinos, trituradores o pulverizadores, en los mezcladores, en los silos de recogida de productos, en los elevadores de cangilones, en los conductos y en los equipos y silos de recogida de polvo. Procesos de la madera. En los procesos de macizo, los sistemas supresores utilizan para proteger los silos de recogida de polvo y viruta. En los procesos aglomerado, se instalan en los silos dosificadores y clasificadores de partículas. Secadoras industriales. Minería del carbón. 7.5. Limitaciones. La aplicación de los sistemas supresores se ve limitada por los siguientes factores. La velocidad del incremento de presión. Las oxidaciones con una gran velocidad de reacción llevan asociada una gran velocidad de incremento de presión y son difíciles de controlar con un sistema supresor, porque antes de que el sistema haya podido completar la supresión puede alcanzarse una presión suficiente para romper el recipiente. Los sistemas supresores realizan el ciclo completo detección-supresión en un tiempo comprendido entre 20 y 150 ms, según los casos. Durante este tiempo se produce cierto incremento de presión, debido a la deflagración incipiente y a la descarga del agente extintor del recipiente. Esto elimina del campo de aplicación de los sistemas supresores todas las detonaciones y determinadas deflagraciones. La resistencia del recipiente, una consecuencia directa de lo expuesto en el párrafo anterior es que el recipiente debe tener una resistencia generalmente superior a 20 kappa. O de lo contrario el sistema supresor no podrá evitar su rotura. El volumen del recipiente, cuando mayor sea el recipiente, se requieren una mayor cantidad de agente extintor y una mayor velocidad de descarga. Esto significa que con el volumen aumentan las dificultades técnicas y el coste de la supresión. Se han realizado ensayos de supresión de explosiones de polvo en recipientes de hasta 250 m. 3. Con resultados satisfactorios. En general no se considera factible la supresión de explosiones en recipientes de volumen superior a 550 m. 3. El contenido del recipiente, las sustancias de nitrato de celulosa, que contienen en su
Estructura molecular propia fuente de oxígeno, no pueden ser protegidas con un agente supresor en la medida en que la oxidación puede continuar en una atmósfera inerte. 7.6. Componentes del sistema. Los sistemas supresores se componen de 4 tipos de elementos: los detectores, los agentes supresores y el equipo eléctrico de control. 7.6.1. Detectores. Para detectar la deflagración en sus momentos iniciales se emplean los llamados detectosensores de explosión. Estos elementos pueden ser de 2 tipos: detectores de presión, detectores ópticos de llama. A. Detectores de presión. Los detectores de presión son interruptores de alta fiabilidad y gran velocidad de respuesta. Están constituidos por una cámara plana, generalmente de forma cilíndrica. Uno de cada lado está cerrado por un diafragma de baja inercia y elevada sensibilidad a las variaciones de presión. Al producirse un incremento de presión, se desplaza el diafragma y cierra un contactos alojados en el interior de la cámara. Los detectores de presión pueden ser presostáticos, actúan cuando la presión supera valor prefijado; presovelocimétricos, actúan cuando la velocidad del incremento de presi supera un valor prefijado; y mixtos, de doble acción presostática y presovelocimétrica. Los detectores de presión se utilizan normalmente para explosiones de nubes de polvo. B. Detectores ópticos de llama. Los detectores ópticos de llama son sensibles a la radiación emitida por una minúscula llama inicial de la deflagración. Pueden ser detectores de radiación ultravioleta, infrarroja o mixta. Los detectores ópticos se utilizan en los casos en los que los detectores de presión pueden resultar ineficaces, como por ejemplo en recipientes parcialmente abiertos, en los que el incremento de presión puede demasiado lento. En recipientes de baja resistencia a la presión interna. También se utilizan en los casos en los que la deflagración suponga un riesgo de incendio generalizado en todo el proceso. Los detectores ópticos implican un mayor mantenimiento y normalmente son menos fiables que los de presión. Aunque normalmente no son afectadas por la luz ambiental, puede actuar ante falsas señales, como llamas de proceso, chispas eléctricas, material incandescentes y corrientes eléctricas inducidas. Los detectores ópticos se emplean generalmente para explosiones de gases o vapoinflamables o de líquidos nebulizados. 7.6.2. Agentes supresores. Los agentes supresores que se han venido empleando tradicionalmente son hidrocarburos halogenados, el polvo químico y el agua. La selección del agente supresor depende de los factores siguientes: la efectividad del agente para el tipo de deflagración, su persistencia o capacidad de inertización una vez completa la supresión. Cualidad es muy importante en presencia de fuentes de ignición persistentes, tal como un cojinete sobrecalentado. Su compatibilidad con los productos y materiales presentes en el proceso. Su limpieza o factibilidad de limpieza. Su grado de contaminación ambiental. Su toxicidad. Su coste. 7.6.3. Supresores. Los supresores son los recipientes que contienen y almacenan el agente supresor. En el campo de la protección contra explosiones hay 3 tipos de supresores. Supresores de deflagración, extintores automáticos de alta velocidad de respuesta y alta velocidad de descarga. Son los extintores de deflagración. Característicos de los sistemas supresores. Su misión principal es suprimir deflagraciones, pero también extingue incendios. Supresores inertizadores, extintores automáticos de alta velocidad de respuesta. Su velocidad de descarga es menor que la de los supresores de deflagración. Su misión principal es inertizar con agente supresor pequeños espacios entre partes del proceso, para evitar la propagación de la deflagración y del incendio de una parte a otra. También extingue incendios. Supresores barreras, extintores de alta velocidad de respuesta y velocidad de descarga media. Su misión principal es establecer barreras de agente supresor en conductos, para frenar el frente de llama de la deflagración. También extingue incendios. 7.6.4. Equipo de control. El equipo de control de un sistema supresor de explosiones se compone de los elementos siguientes. Fuente de alimentación fiable, equipada con baterías de emergencia y con la potencia suficiente para activar todos los detonadores y todas las alarmas acústicas.
Y visuales del sistema. Central del control, dotada con mecanismos de accionamiento, señalización y alarma. Circuitos de detección y detonación, dotados con un sistema de supervisión automática de avería y debidamente protegidos contra fallos de aislamiento y corrientes inducidas. Todos los elementos del equipo de control que están situados en un emplazamiento clasificado como peligroso, según la reglamentación electrotécnica en vigor, deben ser material X, es decir, dotado de protección contra el riesgo de explosión. 8. Prevención contra las bleves. La bleve genera graves consecuencias, fundamentalmente por radiación térmica en el caso de gases licuado del tipo combustibles. Una vez el fenómeno se ha producido, es difícil evitar la propagación de incendios y posibles explosiones a recipientes próximos, como los que normalmente se encuentran en las áreas de almacenamiento de líquidos y gases inflamables. La radiación térmica que genera la bola de fuego formada, el incendio del líquido derramado y el posible impacto de trozos de recipiente proyectados en la explosión provocan que los recipientes metálicos próximos y englobados por dicha bola, si no disponen de protección, no sean capaces de resistir el calor recibido y el impacto, provocando su rotura y el consecuente efecto dominó de propagación. Para prevenir la aparición de una bleve, además, de algunos de los sistemas descriptos con anterioridad, hoy en día se cuenta con los siguientes desarrollos. Rediseño de válvulas de seguridad y discos de ruptura. Introducción de malla que retardan la aparición de la bleve. 8.1. Limitación de la presión. 8.1.1. Diseño adecuado de válvulas de seguridad y discos de ruptura. Si bien las válvulas de seguridad que funcionan normalmente, y con los diseños clásicos, no suelen originar bleve, tampoco las suelen evitar, aunque puedan, eso sí, retrasar el tiempo de ocurrencia e incluso, al ir descargando en sucesivas aperturas, hacer la bleve muy improbable por desalojamiento relativo del fluido. Ahora bien, combinando los conocimientos sobre funcionamiento de las válvulas de alivio con las teorías descriptas sobre los líquidos sobrecalentados y las nucleaciones espontáneas, se pueden evitar las bleves mediante el rediseño de las válvulas de seguridad. La manera de hacerlo es dimensionando la válvula para que abra a una presión más baja que la correspondiente al punto de corte de la superit limit locus con el eje de temperaturas. Los discos de ruptura pueden ser rediseñados para prevenir que cuando entren en funcionamiento, por subidas de la presión, no se produzca, inmediatamente después, caídas bruscas de la misma. Es recomendable varios discos de ruptura, que con distintas presiones de ruptura y capacidades de desalojo diferentes, eviten la generación de caídas de presión excesivamente bruscas. 8.1.2. Control del grado de llenado de los recipientes. Es una medida de seguridad fundamental, no sobrepasar nunca el llenado máximo permitido, el cual está en función de las características del fluido y de sus condiciones de almacenamiento. Ningún recipiente es capaz de resistir la sobrepresión que se genera sobre sus paredes interiores a causa de la dilatación del propio líquido al aumentar la temperatura. Por este motivo, el depósito debe estar dotado de los adecuados sistemas de regulación y control del nivel de llenado. 8.2. Introducción de mallas que retardan la aparición de las bleves. Aunque, por su modernidad, todavía está en fase de experimentación, es un sistema de retardo en la aparición de las bleves que puede permitir, en ese tiempo que se gana, aplicar otros sistemas preventivos. Consiste en una malla metálica formada por láminas expandidas de una aleación de aluminio en forma de celdillas hexagonales que, aplicada en el interior de los recipientes, en forma de capas, en anillo, compactas del producto, alrededor de la superficie interior del recipiente o en masa, cubriendo todo su volumen, parece conseguir los tres siguientes efectos. En caso de incendio que afecte al depósito, distribuye el calor por toda la masa del líquido, y del gas, del recipiente, con lo que evita recalentamientos locales, en las zonas de la chapa que lame la llama, evitando que ésta se reblandezca. Ello retrasa la aparición de las temidas fisuras que pueden ser las iniciadoras de la bleve.
Por otro lado, al lograr una mejor distribución del calor por toda la masa del líquido. Y, sobre todo, por la fase gas consigue que el incremento de la temperatura, en la zona gaseosa se realice homogéneamente, con lo que, consecuentemente, la presión no aumentará tan rápidamente como lo haría si no tuviera la malla interior. Esto hace también que el tiempo de aparición de una posible bleve se retrase bastante. Si, además, el recipiente contuviese circunstancialmente aire y combustible, es proporción detonante, la bleve tampoco se produciría o lo haría en muy pequeña escala, pues las celdillas de la lámina ejercen una función que favorece el apagado y la dispersión del calor generado. Evidentemente también esta solución de introducción de estas mallas de aluminio tiene su desventaja que es necesario estudiar. Señalaremos las más significativas. Su relativo alto costo. Pérdida del volumen real de un recipiente en, aprox, el 2% de su capacidad. En el caso de cisternas de transporte, aumenta su peso muerto en unos 1500 kg. ¿Qué es lo que pesa, aprox, para una cisterna de unos 40 m? 3. Ciertos problemas de polimerización, limpieza, falta de fluidez en productos con elevada viscosidad, posibles reacciones con ciertos productos químicos, etc. Hace más complicadas las reparaciones y revisiones de los recipientes que contienen la malla. 9. Prevención de explosiones químicas por reacciones de propagación. La prevención de este tipo de explosiones se basa en los mismos principios que los usados en prevención de incendios, es decir, control de las fuentes de ignición, control del nivel de combustible y control de los oxidantes. El documento de protección contra explosiones. 9.1. El documento de protección contra explosiones, DPCX, son diversas las actividades y en particular las operaciones de almacenamiento, tratamiento, utilización, fabricación y procesamiento que incorporan sólidos combustibles, determinando consecuentemente y con carácter preventivo, la necesidad de realizar un riguroso análisis del control del riesgo. Esta primera reflexión, por parte del empresario, debe encauzarse a través del denominado Documento de Protección contra Explosiones, DPCX. El art. 8, del Real Decreto 681/2003, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, determina que corresponde al empresario la obligación de que se elabore el DPCX, antes de que empiece el trabajo y de mantenerlo en todo momento actualizado. Por todo ello, el empresario adoptará las medidas necesarias para que el DPCX sea revisado en función de las modificaciones, ampliaciones o transformaciones, así como ante los cambios organizativos del trabajo que se produzcan. El art. 7, del Real Decreto 681/2003, concreta la necesidad de que el empresario clasifica que las zonas de riesgo de explosión. Asimismo, la obligación de clasificación de zonas de riesgo viene, también, determinada por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Debemos referir que el nuevo REBT Real Decreto 842/2002, ha comportado cambios importantes en lo referente a emplazamientos clase 2. Todo ello nos sitúa dentro del marco jurídico preventivo e industrial, en la necesidad de que la clasificación de zonas debe ser realizada por profesionales de las organizaciones preventivas, establecidas en el Real Decreto 39/1997, o por especialistas industriales. El Real Decreto 681/2003 determina, como obligación para el empresario, la disponibilidad de la evaluación de los riesgos de explosión y del documento de protección contra explosiones. La rigurosidad del análisis, a la que hacíamos mención al inicio de este apartado, es de tal importancia en lo referente a profesionalidad y objetividad, que irregularidades en este sentido, por defecto, pueden comprometer la seguridad de las personas e instalaciones, y por exceso a la viabilidad de la empresa, en algunos casos, al requerir importantes inversiones económicas. En definitiva, el DPCX debe tener como fin presentar un estudio global de las conclusiones de la evaluación de riesgos y de las correspondientes medidas técnicas y organizativas adoptadas para el control de los mismos. El DPCX, debe adaptarse a las condiciones operativas que se presenten en cada situación. Su estructura debe facilitar su lectura y su comprensión, debiéndose en el idioma del usuario.
Se establece el siguiente proceso operativo para su ejecución. Si la instalación es nueva, clasificación de zonas, RD 681-2003 anexo I. Elaboración del documento de protección contra explosiones, antes de la puesta en marcha. Medidas técnicas organizativas, RD 681-2003. Anexo 2 parte A. Elección de los aparatos, categoría 1, 2, 3. Revisión del DPCX, siempre que proceda. Instalación existente, clasificación, si procede, de las zonas, RD 681-2003 anexo I. Elaboración del documento de protección contra explosiones, desde 1 de julio de 2006. Medidas técnicas organizativas, RD 681-2003. Anexo 2 parte A. Adecuación y o elección de los aparatos, categoría 1, 2, 3. Revisión del DPCX, siempre que proceda. Hasta aquí situar el compromiso y la responsabilidad que asume el empresario en la necesidad de la realización del DPCX, avalado por la importancia y trascendencia que ello supone, significando, además, que el logro de los objetivos queda condicionado a la participación y compromiso de todo el personal de la empresa, que deberá estar informado y formado en las consideraciones específicas que les afecten. 9.2. Estructura de documento de protección contra explosiones. La realización del documento se ampara en el art. 8, del Real Decreto 681-2003, en el que se establece que deberá reflejar el cumplimiento, en concreto, de a. que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión. b. que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de este Real Decreto. c. que las áreas han sido clasificadas en zonas según el anexo I de este Real Decreto. d. las áreas en que se aplicarán los requisitos mínimos establecidos en el anexo 2. Capítulo 9. El documento de protección contra explosiones 95e, que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están diseñados y se utilizan y mantienen, teniendo debidamente en cuenta la seguridad. f. que se han adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997, para que los equipos de trabajo se utilicen en condiciones seguras. Así, pues, la materialización del DPCX requiere el cumplimiento de los siguientes puntos. 1. Se procederá al estudio de la clasificación de áreas con riesgo de explosión, según el anexo I del Real Decreto 681/2003. 2. Determinadas las áreas de riesgo y la extensión de las mismas, se procederá a la realización de la evaluación de riesgo de explosión, evaluándose la probabilidad de explosión por existencia de atmósfera explosiva y la probabilidad de la existencia de fuentes de ignición, procediéndose a planificar las medidas correspondientes. 3. Se procederá a la señalización de las áreas de riesgo de explosión, artículo 7.3 y anexo 3 del Real Decreto 681/2003. 4. Se comprobará el cumplimiento del apartado A del anexo 2 Real Decreto 681/2003. Disposiciones mínimas destinadas a mejorar la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores potencialmente expuestos a atmósferas explosivas. Apartado B del anexo 2 Real Decreto 681/2003, criterios para la elección de los aparatos y sistemas de protección. 5. Se comprobará el cumplimiento del Real Decreto 1215/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo empleados por los trabajadores en el trabajo. 6. Además, se concretarán las medidas de prevención y protección contra explosiones correspondientes y se procederá, en su caso, a la coordinación de las medidas preventivas. Con los criterios antes referidos, la estructura tipo de un DPCX sería: 1. Introducción, justificación legal. 2. Identificación de la empresa, datos de la empresa / centros de trabajo. 3. Objeto de DPCX, cumplimiento al Real Decreto 681/2003. 4. Criterios de referencia, criterios legales y técnicos de amparo del documento. 5. Definiciones y terminología. 6. Responsabilidades. 7. Descripción de la empresa, actividad / sectores de actividad, ubicación de la empresa. 8. Descripción de los procesos y actividades,
descripción de las instalaciones, diagrama de flujo, identificación de equipos, descripción del proceso, arranque y parada, identificación de sustancias / condiciones de utilización, tipo y envergadura de los trabajos de limpieza, ventilación local, etc. 9. Evaluación de riesgos derivados de la presencia de atmósferas explosivas, metodología de evaluación / presentación de resultados. 10. Medidas de prevención y protección, medidas de prevención de atmósferas explosivas / fuentes de ignición / limitación de los efectos de explosión / control de procesos / medidas organizativas, instrucciones de servicio / cualificación de los trabajadores / formación / utilización de equipos / permisos de trabajo / trabajos de mantenimiento, clasificación de zonas, realización de medidas de prevención y protección, persona responsable de la aplicación de la medida, selección, mantenimiento e inspección de equipos, implantación, seguimiento y control. 11. Coordinación de medidas de protección contra explosiones, cumplimiento del art. 6 del Real Decreto 681/2003, procedimiento de coordinación de actividades. 12. Anexos. 1. Evaluación de riesgos derivados de la presencia de ATEX. 2. Medidas de prevención y protección. 3. Clasificación en zonas. 4. Requisitos mínimos de los equipos de trabajo, ET. 5. Cumplimiento de los requisitos mínimos de los ET. 6. Criterios para el mantenimiento de los ET. 7. Coordinación de actividades empresariales. 8. Permisos de trabajo. 9. Instrucciones de trabajo. 10. Planes de formación. A modo de ejemplo, se adjunta en el anexo H modelo guía para la elaboración del documento de protección contra explosiones. Es de significar la conveniencia de realizar, previo a la elaboración del DPCX, un análisis de las condiciones de la empresa, a través de una hoja de campo que nos permita la identificación inicial de los riesgos de explosión, y, en su caso, poder así abordar la realización del documento con mayor objetividad. En el anexo F se adjunta un modelo de ficha de análisis de riesgos derivados de atmósferas explosivas, que puede servir como referencia. Como conclusión, en las actividades que presenten riesgo de atmósferas explosivas, la disponibilidad y aplicación del documento de protección contra explosiones es una necesidad, obligación y compromiso del empresario, y de todo el personal de la empresa cuyo objetivo es la seguridad de las personas e instalaciones.